buena semilla del reino de Dios. Lanzamos al aire palabra de amor. Lanzamos al aire alabanzas a Dios. Jesucristo, tú eres mi Señor. Jesucristo, cantamos a ti, Señor. La buena semilla de salvación, la buena semilla del reino de Dios. Buenos días, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos radio oyentes y también los que están en Facebook. Este es su programa Un Nuevo Día en Ti, Señor, y estamos muy agradecidos por el día de hoy. Tenemos algo muy especial a nuestras hermanas Emma Pinto y Zuleima Díaz de Venezuela, y queremos hablar de las maravillas que hace el Señor, su obra preciosa que avanza en los corazones, su iglesia sigue adelante y le damos gracias por este tiempo. Queremos ir por un momentito a Efesios 4. En Efesios 4, en el verso 3 en adelante dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y qué precioso, la palabra nos habla de esa unidad que tenemos todos en Cristo, todos aquellos que el Señor nos ha permitido conocerle verdaderamente, tener ese nuevo nacimiento, nos ha unido, somos una unidad en la fe, en el bautismo, en el mismo espíritu. Por medio de ese espíritu hemos entrado, y eso también nos habla de su iglesia como ese organismo de vida. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como el Señor no solo nos hace uno, sino que nos capacita en él, hace de la iglesia, ¿verdad? Que la vida de Dios pueda fluir, pueda unirnos, pueda enlazarnos a los unos con los otros. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo ha constituido, él mismo es el que pone los corazones, él mismo es el que equipa para perfeccionar su obra, para el crecimiento de su obra, de su cuerpo. Y le damos gracias porque
queremos nosotros realmente compartir en esta mañana con todo el que va a escuchar esta entrevista de la vida del Señor en su iglesia y cómo, aunque alrededor muchas cosas luzcan tan tristes o para desanimar, en Cristo estamos siendo edificados, vamos hacia adelante en su luz y hay gozo y hay esperanza y hay ánimo de continuar. Así grandes cosas hace el Señor, grandes cosas hace el Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que trae la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo sus gavillas, trayendo sus gavillas. Grandes cosas hace el Señor. vamos a comenzar en esta mañana con nuestra hermana Emma Pinto. Emma, buenos días. Es una alegría tenerte aquí en el programa. Buenos días, Susana. También es un gozo el poder estar esta mañana compartiendo y bueno, el Señor dio este tiempo para eso y vamos a aprovecharlo. Amén. Amén. Nuestra hermana Emma vive en Venezuela, en San Felipe. Ella es líder, entre otros, allá en la iglesia y queremos que ella en esta mañana nos comparta. Emma, ¿cómo fue que tú llegaste a esta congregación en San Felipe? ¿Tú ya conocías al Señor antes? ¿Cómo Dios te trae a esta congregación? Bueno, sí, yo conocí al Señor desde 1973, desde que comencé en la universidad y por años me congregué básicamente en 2 iglesias, por 9 años en una bautista y después varios años en una iglesia libre de uno de los concilios que aquí se llama Iglesia Evangélica Libre, Asociación de Iglesias Evangélicas Libres, y ahí estuve, bueno, hasta 1998, porque María Schwartz, junto con Connie, venezolana, pero que tenía mucho tiempo en Estados Unidos, y Alicia de Armas, empezaron a venir a Venezuela en 1994. A mí me gustan las historias. La historia de esta iglesia comenzó con la visita de estas hermanas de allá de la iglesia del condado de Dade, de Estados Unidos, de Miami. Empezaron a hacer visitas porque conocían. Alicia tenía amigas aquí en Venezuela, ella vivió aquí y entonces empezó a venir. Y yo conozco a María en 1996. Yo estaba congregándome en esta iglesia libre y con ministerio y formando parte, pero ella empezó a venir y yo la conocí. Cuando venía oíamos de la palabra que el Señor traía a través de ella. Y después, y comenzamos con un retiro en 1996. Muy, muy, muy interesante, muy bueno. Nos reunimos con los hermanos también de Puerto Cabello y ahí empezamos a recibir, mira, aunque tenía tantos años en el Evangelio, a recibir del fundamento de Cristo. Y ya para 1999 se constituyó como iglesia.
Otros hermanos colaboraron, por supuesto. Mira, Olguita, Iván, Pedreguera, Alina, varios hermanos, pero en el 99 fue constituida como iglesia. Sí. Gloria al Señor. ¿Cómo fue ese comienzo? Cuéntanos, ¿cómo empezaron cuál fue el modelo? Bueno, fíjate, María empezó a venir, traía palabra y nosotros empezamos a hacer unas reuniones 2 veces a la semana. Nos reuníamos en la casa de 2 de las hermanas y ahí teníamos una reunión como de 2 horas, 2 veces a la semana. Empezamos a escudriñar las escrituras, a ver, era como una aventura, porque aunque por lo menos particularmente yo que tenía bastantes años en el evangelio, pero era una aventura, era ver muchas cosas. Y empezamos con estas reuniones hasta que recuerdo el día que dijeron, bueno, ustedes están preparados como para que ya funcionen como una iglesia, aunque ya lo éramos, pero que funcionáramos en el conocimiento de lo que era una iglesia local. Y fue precioso porque tuvimos un acto en ese tiempo, estuvo Iván, y bueno, y se hizo una pequeña ceremonia y comenzamos a funcionar con el nombre no con el nombre de Cristo, pero como una iglesia local, y empezamos a hacer los papeleos que hay que cumplir, porque hay que cumplir con unos papeleos, requisitos legales que exigen los países. Pero en el entendimiento, Susana, de lo que es la iglesia del Señor, de qué es la iglesia, quiénes la componen, cuál es el propósito y cuál es el funcionamiento. Y lo pudimos ver. El Señor permitió que pudiéramos verlo. Y yo voy a otras iglesias locales y puedo apreciar el sabor de Cristo de manera particular en cada iglesia. Y yo veo que el sabor de esta es diferente al de otra, pero tan precioso. Puedo pensar en esa cita de Pablo que dice a los hermanos de Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra es particular en cada uno de nosotros, pero es la obra en la iglesia universal, pero en cada iglesia local. Es la vida de Cristo en la iglesia y en cada iglesia local. Cuéntanos cómo se gobiernan. ¿Escogieron una persona? ¿Escogieron varias? ¿Cómo es el gobierno ahí en la iglesia local entre ustedes? ¿Cómo ha sido todos estos años? Bueno, imagínate, yo venía de una iglesia donde el gobierno era con un pastor y las decisiones eran por asamblea. Pero después, desde que comenzamos, pudimos ver, porque de verdad la enseñanza de la palabra vino a través de estos hermanos, que era un gobierno con un cuerpo de ancianos. Y así comenzamos, con un gobierno con un cuerpo de ancianos de manera tan preciosa, porque es el de sobrever, el de un grupo de hermanos, bueno, con madurez, pero para sobrever la iglesia del Señor, para sobrever las ovejas de Cristo, que fue el que dio su vida por ellas. Entonces, con responsabilidad, estar, hermano, con diferentes ministerios y dones, pero en común, con la carga que el Señor ha puesto para sobrever. Entonces, el gobierno es con un cuerpo de ancianos, pastores, presbíteros, porque esos son sinónimos, pero así es como estamos funcionando desde el principio. Amén, gloria al Señor, porque en sí la palabra nos enseña, ¿verdad? A través del libro de los Hechos, que esa fue la manera en que se constituyeron las primeras iglesias y qué bueno es poder funcionar como las escrituras nos van enseñando. Y Emma, ¿cómo es, verdad? Siempre en la iglesia están viniendo vidas nuevas. ¿Cómo es la oportunidad para poder entrar en esa vida de la iglesia? No solo, ¿verdad?, recibir conocimientos, sino el ejercitarnos en vernos como parte del cuerpo y del servicio al Señor.
Sí, una de las cosas que aprendimos por las escrituras es el funcionamiento, tomando en cuenta los ministerios, dones y operaciones, como dice en 1 Corintios. Y mira, cuando nos reunimos en Él, es evidente lo que el Señor le ha dado a cada quien. Y aquí hay libertad para que se muestre lo que el Señor ha dado. Y de verdad, al poco tiempo de empezar a estar juntos, se va mostrando lo que el Señor le ha dado a cada quien. Hemos aprendido y eso ha sido una cosa muy preciosa, donde se va levantando lo que el Señor va levantando. Entonces, mira, nosotros no tenemos en esta iglesia, no hacemos actividades evangelísticas en la calle, pero visitamos familias, visitamos personas. O sea, la manera como muchos han llegado es porque visitamos y entonces el Señor va añadiendo, vamos llevando, vamos compartiendo las escrituras a un grupo que nos invitan, de colegas, diferentes personas o en casas. Y el Señor así ha ido añadiendo. Nunca hemos hecho, bueno, algunas veces hemos hecho alguna actividad al aire libre, pero ese no es, por decirlo de una manera, el modus operandi de esta iglesia. Es visitando casas, visitando grupos de personas que se reúnen y nos invitan y compartimos. Sí. Gloria al Señor. Esa es una estrategia, ¿verdad? De evangelizar, de ganar las almas. Y ahí también se muestra que hay muchos hermanos que continuamente tienen ese deseo de alcanzar a otros y lo hacen así, ¿no? Un evangelismo personal. Qué lindo. Ahora, Emma, sabemos que están también colaborando con la obra en Mampostal. ¿Está bien? Mampostal o Mampostale. Y es una manera de extenderse y de también continuar la obra del Señor. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es la visión de seguir colaborando con ellos? Bueno, Mampostal es una comunidad campestre que está como a 10 minutos de aquí de San Felipe y que ellos empezaron a funcionar como iglesia hace tal vez 12 años. El Señor puso carga en nosotros para colaborar con ellos. Y estamos yendo un domingo cada mes, un domingo al mes, y hemos estado haciendo reuniones con ellos para compartir acerca de la iglesia, lo que nosotros recibimos hace muchos años a través de los hermanos que vinieron, acerca del fundamento. Y ha sido precioso, ha sido un tiempo muy bueno, ellos están muy contentos y nosotros también estamos contentos en poder colaborar con ellos. ¿Sí? Aleluya, aleluya. Qué bueno, Emma. ¿Y cómo es? Realmente esa es la vida en el Señor, ¿verdad? El haber recibido para ahora dar a otros y que lo de Cristo continúe, ¿no? Y nos gozamos porque la obra del Señor no se detiene, ¿no? Los hijos de Dios nos vamos moviendo, pero la obra del Señor siempre continúa. Emma, una de las cosas importantes en todo esta realidad de que la iglesia es un organismo de vida, es que podamos participar en las cosas que el Señor desea. ¿Y cómo participan los hermanos? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo entre ustedes hoy, que los hermanos están participando y dándose a lo de Cristo? Bueno, como te dije, hay muchos hermanos que el Señor ha añadido a la iglesia y entre esos hermanos están colaborando en compartir las escrituras los domingos. No estoy sola yo compartiendo, sino ahí están 3 hermanos más, hombres, uno jovencito, mira, de 26 años que habla griego, sabe, es abogado y conoce del griego y de verdad se convirtió y ama al Señor y comparte bien ajustado a las escrituras y con unción. Ahí sí,
Los hermanos están funcionando en lo que el Señor les ha dado. Es preciosa ver la obra del Señor en la iglesia. Mira, hay algunos que están en la parte de diaconía, donde están en la parte de servir a los demás, y es precioso cómo funciona. Nadie les tiene que decir, hermanos que están ocupados de la intercesión, de orar por los unos por los otros, que es evidente. Es verdad que mientras nos congregamos, mientras estamos juntos, el Señor muestra lo que Él ha puesto en cada uno. Es tan evidente. Y cuando hay libertad para funcionar en lo que el Señor nos ha dado, es precioso. Una de las enseñanzas, Susana, que aprendimos de verdad, y eso el Señor usó a María, es que los dones y ministerios son de parte del Señor para la iglesia, y que si alguno no funciona en lo que el Señor le ha dado, le está robando a la iglesia lo que el Señor está dando para ella a través de sus miembros. Sí. Amén. Amén. Olguita. Sí, hola Emma. Hola. También estamos, yo quisiera saber, ¿no? Acerca de qué hay con con los jóvenes y los niños. Yo sé, y porque he estado entre ustedes, ¿no? De que en muchas ocasiones han tenido niños y también han tenido las maestras y todo eso, quien les predique, quien les enseñe. Y en este momento, ¿cómo está la iglesia en ese sentido de niños? Y si, ¿cuál es el proyecto para ellos? Bueno, sí, hemos tenido niños y jóvenes, y en este momento hay muy pocos, porque con la situación del país, bueno, estaba sacando la cuenta por encima y como 20 jóvenes se fueron de Venezuela para otros países. Y con la pandemia, muchos padres dejaron de llevar los niños también. Y esa es una de nuestras peticiones de oración, para que de verdad los padres traigan a los niños y que los niños puedan asistir, porque sabemos la importancia de los niños y los jóvenes en la iglesia. Bueno, tenemos tiempo orando por eso, porque la verdad que ahí estamos fallos, y aunque ha venido mucha gente nueva, el que tiene 2 años, que no ha venido para acá, ve a los hermanos y no conoce a casi nadie, muchas vidas y parejas, matrimonios, que antes había muchas mujeres, pero ahora están llegando familias completas. Pero con los niños estamos de verdad orando al Señor, porque en la iglesia hay como 7 niños, a veces los padres no los traen, y bueno, y jóvenes, no, pareja, matrimonios jóvenes, pero jóvenes, muchachos, adolescentes y jóvenes, no están asistiendo. Así que estamos orando desde hace meses, y a mí se me ocurrió que, como pediatra que soy, empecé a decirle a algunas madres que pueden traer a los niños, porque me pongo a oír a nuestra hermana Zuleima, que vive en una comunidad diferente a la nuestra. Aquí, entonces, hay que usar, bueno, otra estrategia que el Señor nos tiene que dar para atraer por lo menos a los niños. Sí. Aleluya. Qué bien, qué bien. Sí, pero es una comunidad muy, muy linda. Y la verdad es que se extraña, ¿no? Los viajes allá. Y yo por lo menos ah, disfrutaba mucho de todo lo que el Señor nos mostraba y cómo participábamos con ustedes, ¿no? Definitivamente esto de la pandemia ha sido desastroso en esto, en los vínculos, en los viajes que se hacen eh, misioneros. Pero gracias al Señor que tenemos este medio, que podemos comunicarnos y podemos compartir
estas inquietudes y podemos saludarnos y podemos orar juntos y mantenemos el contacto. Y eso es bueno. Gloria al Señor. Amén. Amén. Una de las cosas preciosas de verdad en las que el Señor usó a María era esa pasión que ella tenía por llevar la palabra del Señor y cómo de verdad a través de ella nosotros fuimos unidos, hermanos de varios países. No, tenemos comunión con los hermanos de República, de Perú, de Cuba, porque de verdad el Señor puso en ella esa inquietud y nos invitaba a los viajes. Nosotros fuimos, yo fui a Cuba, a Perú, a República Dominicana, bueno, muchas veces, por supuesto, a Miami. Precioso de verdad la obra del Señor y cómo hace llamamiento. Y si somos obedientes al llamamiento, Él puede hacer cosas maravillosas. Amén. Amén. Sí. Amén. Emma, muy agradecidos por tu tiempo, por todo lo que has compartido y de verdad el Señor hace hoy obras maravillosas y eso es lo que queremos levantar, eso es lo que queremos hablar, eso es lo que queremos dar a conocer, lo que Dios hace hoy, sus obras maravillosas, primeramente en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de sus hijos, luego en su iglesia y a través de su iglesia a todos los que aún han de seguir entrando. Gracias, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo y ahora vamos a seguir con nuestra hermana Zuleima Díaz de Puerto Cabello. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. La hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe, y será prosperada para aquello para que la envíe. Así
dice el Señor. Amén. Estamos en este momento ahora con nuestra hermana Zuleima Díaz. Ella es líder allá en la iglesia en Puerto Cabello, Venezuela, y le damos gracias al Señor que en esta mañana hemos podido reunirnos con ella para continuar hablando de las maravillas que hace el Señor, de su obra preciosa en los corazones, en su iglesia. Buenos días, Zuleima. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Damos gracias al Señor que estás aquí con nosotros en esta mañana y queríamos hablar de la obra allá en Puerto Cabello, de la iglesia, pero queríamos que nos contaras un poquito de historia. ¿Cómo fue que nació la iglesia en Puerto Cabello? ¿Cómo fueron los inicios, Zuleima? ¿Fue fácil llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de comenzarlo a predicar, o se enfrentó mucha oposición? ¿Cuál fue el reto más grande que tuvieron para comenzar la obra allí en este lugar? Bueno, la obra comenzó de una manera muy preciosa. Dios tenía ya todo, como quien dice, ya Dios había preparado el ambiente, el lugar, y a un grupo de jóvenes que recibieron la palabra con mucho gozo y con mucha alegría. De verdad que si hubo oposición fue mínima. Dios comenzó a hacer una obra preciosa, una obra gloriosa, y en el inicio llegaron mucha juventud, muchos jóvenes. Y bueno, fue hermoso ese tiempo. Fue hermoso ese tiempo porque había mucha juventud, los retiros, con los hermanos de San Felipe y con la iglesia en los Estados Unidos, y fue algo muy glorioso, fue muy lindo todo. Hubo oposición en el aspecto de que no teníamos dónde, no cabíamos en los lugares donde teníamos las reuniones. No cabíamos porque había mucha juventud. Habían más de 50 jóvenes y la mayoría varones, la mayoría hombres. Bueno, jovencitos de 14 a 17 años y así pues sucesivamente. ¿Han permanecido esos jóvenes? Más o menos en qué año comenzó esa obra y qué fue de ellos, cómo es que ahora la iglesia continuó funcionando. Tuvieron muchas veces lo que sucede con los jóvenes es que tienen que salir del lugar, irse para otros lados. ¿Cómo fue en Puerto Cabello? Bueno, sí, por causa de la situación y la crisis en el país, muchos salieron del país, ahora no se encuentran, son pocos, pero en los lugares donde ellos van, pues me imagino que ellos saben a dónde ir, porque ya tienen sembrada la semilla de la palabra del Señor. Y ocasionalmente me comunico con ellos, a veces cuando vienen al país me visitan y visitan la iglesia y están entre nosotros. Pero bueno, los que se quedaron fueron pocos, pero están permaneciendo aquí con nosotros acá en la iglesia. Qué bueno, Zuleima. ¿Y han podido salir a otros lugares, llevar ese precioso evangelio de salvación a otros sitios? ¿Cómo se ha podido extender la obra? Cuando comenzaron, recuérdanos un poquito más o menos qué año era y a este tiempo hoy pudieron extenderse. Sí, bueno, nosotros esta obra el Señor la inició casi en el año 2000.
tenemos cerca de 20 años, más de 20 años. El Señor hizo, como te dije, una obra hermosa. Fue en un tiempo de una situación que se me presentó también, que me enfermé, y en medio de esa enfermedad pues recibí consejo de una amada hermana que ella ya está con el Señor, que es Mercedes. Mercedes, la mamá de nuestra hermana María, una misionera de la República Dominicana. Ella me dijo, bueno, sabes que no, una cosa te quiero aconsejar, no te detengas, no te detengas, sigue así y verás cómo el Señor. Y yo venía y ministraba casi sentada ya. A mí me dio una enfermedad llamada púrpura que fue para mí bastante fuerte, me debilitó mucho. Pero en medio de eso los muchachos venían, los jóvenes venían, se sentaban allí alrededor y les ministraba la palabra y ellos estaban muy gozosos. A partir de ese momento, bueno, fue un andar y un caminar en el Señor hermoso, precioso. Y aquí la obra, uno de esos jóvenes actualmente está desde hace 8 años, está a cargo de una congregación juntamente con su esposa. Lo bautizamos, él se casó con una joven que llegó después y ahora los dos están ministrando en un lugar llamado Los Cocos. Por allí yo les dejé unas fotos de ellos, te las mandé anoche, estaba yo pensando y estaba diciendo, bueno, voy a tratar de conseguir las fotos que más tenga acorde pues con la entrevista. Y ahí están ellos perseverando. Son una pareja hermosa, comprometidos sobre todo con el Señor, comprometidos. Y bueno, hoy en la mañana después vamos a tener la clausura de una actividad evangelística que hemos estado tomando con algunos ministerios también, ellos, y en este tiempo se necesita tanto compartir la palabra. Nosotros nos estamos extendiendo, estamos trabajando con los niños porque escuchando el llamado del Señor que nos habla de apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Los niños tienen una parte fundamental acá en la iglesia. Han sido de mucha bendición el trabajo y estamos viendo los frutos. Hay muchos que ya son hombres y ya llegaron aquí, a unos de 1 año, otros de 7, 5, y ya son hombres y son mujeres y tienen ese conocimiento y esa palabra del Señor en su corazón. Ha sido hermoso el trabajo. Es algo, bueno, sacrificial, pero más fue el sacrificio de Jesús para nosotros y lo hacemos con amor para Él. Amén. Qué gozo escuchar todo eso, ¿verdad? Especialmente ese trabajo con los niños, porque queremos ganar esta generación para Cristo. Cuéntanos del comedor que tienen para los niños. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo ha sido de utilidad, no solo para beneficio de los niños que están ahí, sino para poder atraer más niños? Queremos los niños para el Señor. Bueno, eso ocurrió en una oportunidad que vino nuestra hermana María Rita a visitarnos acá a Venezuela juntamente con Olga, y nosotros siempre hemos tenido un trabajo que hacemos con las escuelas bíblicas. Hacemos una escuela bíblica vacacional y siempre tenemos a los niños presentes en las clases. Ha sido hermoso. Y un día María Rita me dice, mira, dales de comer, así como Jesús le dijo a los discípulos, denles de comer. Y yo, ¡ay, pero cómo! Para mí eso no era
no era ningún plan, pero esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Y todos viendo la situación y la crisis por la que estamos pasando, pasaban muchos niños pidiendo por la casa, pidiendo para ellos. Y mi corazón se conmovía porque a veces yo les daba lo que estaba a mi alcance. Y comenzamos a hacer unas meriendas para los niños. Comenzamos a hacer unas meriendas en la iglesia. Y bueno, los niños eran atraídos y venían contentos. Llegó un momento que la crisis se puso así como un poquito más fuerte y el Señor me dio la idea de un alimento, de un vaso de alimento, que es a base de arroz, tiene leche, azúcar, y es algo que les gusta mucho a los niños, porque a todos los niños les gusta su alimento. Entonces, le hicimos, aquí en Venezuela se le dice chicha, todo eso se licúa, esos niños, yo comencé, por cuestiones de la pandemia, comencé a dárselos allí al frente de mi casa. Y en un tiempo récord, hacían filas, ya estaban esperando que saliéramos con la mesa y comenzaron a llegar hasta ancianos, adultos, y ya no nos dábamos abasto. Había muchos niños, luego lo llevamos para la iglesia. Y allá en la iglesia aún todavía le estamos dando un vaso de alimento, le estamos dando un vaso de... Hacíamos también un plato que ocasionalmente le dábamos a los niños, que es cachapa, arepita con algo adentro, huevito o carne molida y cositas así. Le rellenábamos la arepita con eso y ellos muy contentos se comían su arepita y iban, captábamos a los niños por medio de la comida y de los alimentos. Y de verdad que en la iglesia a veces, ahorita tenemos casi 40 niños que vienen a las clases, reciben una merienda y bueno, el Señor es provisión. Las hermanas están trabajando en base a veces, ¿verdad? Hacen ventas para poder tener para las meriendas de los niños en cada clase y se les va impartiendo la palabra. Amén, gloria al Señor. Qué lindo, porque en medio de todo lo que podemos ver en nuestros países y aún mundialmente, la iglesia del Señor va hacia adelante. En la iglesia del Señor hay gozo, en la iglesia del Señor hay provisión, porque es Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? Sí, Señor. Nos gozamos con Es tanta... el Señor. Nosotros hemos visto maravillas del Señor en cuanto a eso. Amén, amén. Olguita. Sí, amén. Es de mucho gusto poderte saludar y abrazarte a través de de este medio, ¿verdad? Porque en el espíritu sí podemos abrazar, ¿verdad? Así que es de Sí. tanto gozo poderte ver, Zuleima, ¿no? Y que podamos tener este tiempo para recordar y traer a la memoria tantos tiempos donde vemos la mano del Señor obrando, ¿verdad? Y han sido muchos años que nosotros hemos participado allá con la iglesia en Puerto Cabello y es me recuerdo de muchos viajes, ¿verdad? En el cual igualmente nos acompañaba, estaba con nosotros Emma, pero desde el principito, ¿no? Que era María Rita, ¿no? María Rita Schwartz, y estaba Alicia de Armas, que muchos conocen y comparte con nosotros la palabra a través de las reuniones que tenemos, ¿no? Y a muchos hermanos, inclusive
de la iglesia de Dade aquí en Miami, que visitaron y colaboraron mucho con la obra ahí en Puerto Cabello. Y entonces tengo, la pregunta es a largo plazo, ¿no? Si supongo que continuarán vaya, con los niños, con la comida y todo eso, ¿verdad? O tienen otros proyectos, ¿no? Para más adelante. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Tienen otros Si planes? otros proyectos, otros proyectos. Ujú. Ah, claro. Bueno, mi proyecto ha sido al inicio cuando el Señor nos permitió la edificación del lugar, que ese es otro testimonio, el Señor nos dio ese terreno que nosotros mismos, los mismos jóvenes pudieron edificar una cocina. Allí hay una cocina y estamos tratando de que allí se formalice el comedor. El comedor ya de una manera más adecuada, acondicionarlo, pero mientras tanto, bueno, seguimos dándole el, la bendición, el beneficio de un alimento para los niños y el impartirle la palabra. Siempre hemos tenido presente a los niños. Nosotros cada año hacemos la escuela bíblica vacacional, que es Sí. una especie, y la iglesia allá en Estados Unidos nos ha colaborado, donde una vez al año en tiempo de vacaciones se le imparte por una semana a los niños la enseñanza de la palabra, y esto no es solamente los niños, los adolescentes, los jóvenes también participan. Y al final, durante toda la semana se les imparte la palabra y al final hacemos una clausura donde ellos tienen participación y también se les da una comida y algunas golosinas por lo general a los muchachos, a los niños les gusta. Para nosotros nos preparamos durante un año para nosotros poder realizar esa, esa actividad o ese trabajo para el Señor. También durante la semana, cada semana ellos reciben la impartición de la palabra y también se les da su alimento. Nosotros también tenemos proyectos de tener un día, por lo menos si en el año hay 4 trimestres, por lo menos 2 veces al año, hacer una actividad recreacional así como la hacíamos allá en los campamentos, pero de solo un día, puede ser una pasadía y tener para ellos también un tiempo como un retiro, especie de un retiro donde ellos puedan recibir y ser impartida la palabra del Señor en su vida. Ellos siempre están presentes en cada uno de los proyectos de la iglesia, porque como dije de un principio, el Señor llamó a los corderos y llamó también a las ovejas. Y esos corderitos son nuestra próxima generación, es la generación de relevo, ahí están los futuros hombres y mujeres de Dios que van a continuar llevando el mensaje de la palabra. Por eso nuestro énfasis allí en ayudar y colaborar en lo que Dios nos dé fuerza, pues, y haya disposición para poder y haya el apoyo de los más jóvenes que están ahora, pues, que ellos y unos impartirle también el conocimiento y la palabra para que ellos estén diestros para asumir con mucho reto ese ministerio que es tan precioso como es el de los niños. Amén, amén. Qué precioso, ¿verdad? Ver el Señor obrando en medio de nuestro, ¿no? Y le damos muchas gracias al Señor. Ciertamente es un proyecto
a largo plazo, porque muchos más siento yo y de parte del Señor que muchos más van a venir a comer, a recibir la palabra viva y el alimento físico también en los momentos aún inoportunos se van a presentar personas que necesitan del Evangelio y qué bueno que hay una iglesia allí esperándolos con brazos abiertos, ¿no? Para recibirlos a esas personas. Sí. Y ese es un proyecto en la cocina. Me alegro muchísimo porque recuerdo, ¿no? Que era todo ahí en tu casa. Y entonces Todo, ahí hay un lugar más espacio, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y eso exacto, es sí. caótico muchas veces la cocina, ¿verdad? Así que qué bueno, Zuleima, le doy gracias al Señor por esto. Gloria a Dios, qué bueno. Un saludo allá a la Sí, en iglesia. medio, amén, gracias. En medio de toda situación, mira, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Ujú. Dios nos ha ayudado. Hemos, o sea, insistido en este servicio, este trabajo y Dios nos ha recompensado. Amén. Solamente viendo esos niños felices, tomándose su vaso de alimento Ujú, y yendo, esperando. ujú. Ellos van a las casas de las maestras a buscarla, a apurarla ¿Verdad? para que puedan ir allá al servicio. Llegan antes de la hora, y las maestras, imagínate, cerca de 40 niños distribuidos en que un niño 20 en una casa, 10 en otra, eso, y Wow. llegan ellas con todos sus niños a, Ajá. a que se les imparta la palabra del Señor ahí en el local. Qué La lindo, qué gloria sea lindo. para mi Señor. Sí. Amén, Vamos de nuevo. amén. Pues le damos muchas gracias al Señor y así cerramos este programa, esta entrevista, la obra de Dios hoy con estas palabras que tú mencionaste, Zuleima. La gloria sea para el Señor y nos gozamos con todas Amén. las cosas que el Señor hace hoy en su pueblo, en sus hijos. Gracias, Señor, te bendecimos. Amén. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros.